Hola amigos y hermanos, un abrazo grande para todos ustedes. Espero que estén bien, que se estén cuidando en sus casas. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo cómo Dios responde nuestras oraciones. Hay veces que sentimos que Dios no escucha nuestras oraciones y que Dios no nos responde. Pero que todos vamos a partir diciendo que Dios sabe todo lo que necesitamos. Sabe todo lo que necesitamos antes que se lo pidamos. Por ejemplo, en Salmo 139:4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Muchos me dirán: oye, pero Pancho, yo le pedí a Dios y Él no me responde, le pido ganarme el quino, ganarme el loto, pero Él nada que me responde. Recuerden lo que dice en Santiago 4, del 3 al 4, dice: codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener. Combaten y hacen guerra, no tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal. Piden para gastarlos en sus placeres. Alguno me dirá: viste Pancho, entonces la Biblia se contradice, porque aquí en Mateo 21:22 dice: todo lo que pidan en oración creyendo lo recibirán. Viste Pancho, te equivocaste. Ahí dice todo, y todo quiere decir todo. Claro, es innegable que la Biblia dice eso, pero tenemos dos opciones: o la Biblia se contradice o estamos sacando un texto fuera de su contexto. Para entender este versículo debemos saber que en la Biblia existen diversas figuras literarias, y la que aplica para la palabra todos, es una sinécdoque. ¿Qué es una sinécdoque? Veamos. Sinécdoque es una figura literaria que toma parte de algo y se refiere a un todo. Sustituye una palabra para explicar una idea. Por ejemplo, llamo a un amigo que me venga a buscar porque queda en la carretera y le digo: no, es que me falló el auto. Pero sinceramente no me falló el auto. Sí, en cierto, me puede haber fallado el motor, el alternador, etc. O por ejemplo, cuando dicen: no, que el curso del colegio tanto se portó mal. Hace referencia a todo el curso, siendo que a lo mejor algunos niños no se portaron mal. Vamos a la Biblia. En la Biblia tenemos otro ejemplo de sinécdoque. Por ejemplo, en Génesis 2, del 16 y 17, donde dice: y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, de todos, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás. Y otro ejemplo lo encontramos en Lucas 2:1, donde dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Todo el mundo, o sea, en ese entonces vinieron a América a empadronar a los Aymara, a los Mapuche, no, pero hace referencia a todo el mundo que es de todo el reino de Augusto César, pero se refiere a todo el mundo. Y le encontramos muchísimos ejemplos de sinécdoque. Por ejemplo, el mismo que mencionábamos recién, donde en Mateo 21:22 dice todo, pero no quiere referirse a un todo en general. Y existen tres respuestas con las que Dios te puede responder tus oraciones: sí, no o espera. Y es necesario que conozcamos a Dios. Nosotros debemos conocer a Dios y debemos más o menos calcular cuál es su voluntad para con nosotros. Por ejemplo, como lo que le pasó a Pablo. En el 2 de Corintios, del 7 al 10, Pablo dice lo siguiente: y para que no me exaltara demasiado, por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho: con mi gracia tiene más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Pablo sabía cuál era la voluntad de Dios. Pablo sabía que Dios no quería quitarle ese aguijón, porque si le quitaba ese aguijón, Pablo se iba a enaltecer por todo lo que Dios había hecho con él. Entonces Pablo tenía claro que no era la voluntad de Dios. Dios le respondió no, y Pablo tenía claro por qué no. Otro caso de Dios diciendo no fue cuando en la televisión, muchos a lo mejor ustedes conocen ese caso, de cuando una hermana cantante estaba orando por un hermano que estaba desahuciado, o también cantante, y esa hermana dijo
que no iba a tomar un no por respuesta. Le estaba diciendo a Dios que ella no iba a tomar un no por respuesta. Pero vemos a los pocos días lo que le pasó al hermano. Se hizo la voluntad de Dios. Ahora, ¿Dios puede responder peticiones que están en contra de su voluntad? Claro que sí, lo vemos en la Biblia. Recuerda la historia cuando Israel era gobernado por Dios, por el mismo Dios, y el pueblo quiso un gobernante. El pueblo insistió que quería un gobernante y Dios les dio a elegir. Y eligieron a Saúl. Todos saben lo que pasó con la historia de Saúl, que no fue un buen gobernante. Esto está en 1 Samuel capítulo 12, 13, 14 y 15. Y entre otros casos, por ejemplo en Salmo 78 hay otro caso de cuando no era la voluntad de Dios, pero la gente, a pesar de su porfiadez, nosotros a pesar de que somos porfiados, le insistimos a Dios y a veces Dios concede lo que no está dentro de su voluntad para con nosotros. Y veamos cómo oró el mismo autor de la fe, el mismo Jesús. En Lucas 22, 42 dice que Jesús oró así, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y como el mismo Jesús también enseñó a orar de esta manera. Por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y también debemos tener en cuenta que al orar debemos hacerlo con humildad, como lo hizo la mujer cananea, en Mateos 15 del 21 al 28. Y recuerden, si la respuesta es sí, dar gracias a Dios. Si la respuesta es no, debemos dar gracias a Dios y estar atentos, qué es lo que Él quiere con nuestras vidas. Y si no es el tiempo de Dios, Él nos revelará cuándo será su tiempo. Por lo tanto, hermanos, conozcamos a Dios, tengamos clarito cuál es su voluntad para con nosotros. Y así no estarle pidiendo cosas que están en contra de su voluntad. ¿Ya? Y eso sería, un abrazo grande, hasta pronto, cuídense y quédense en casita. ¡Chau! Dígame una cosa. Si alguien ora por paciencia, ¿cree que Dios le dará paciencia? ¿O le dará la oportunidad de ser paciente? Si ora por valor, Dios le dará valor o le dará la oportunidad de ser valeroso. Si alguien ora para que su familia sea más unida, ¿cree que Dios los llenará con sentimientos amorosos? ¿O les dará la oportunidad de amarse entre sí? Bueno, me voy. Hay gente que servir. Disfrute.